Muchas gracias por acompañarnos en el lanzamiento del libro Subir o caer de la escalera, Movilidad Social en Latinoamérica. Mi nombre es Gonzalo Schwartz y soy el presidente y fundador del Archbridge Institute, un think tank dedicado a identificar y eliminar las barreras a la movilidad social. Realizamos investigación multidisciplinaria, académica y de política pública en el campo de la movilidad social y la desigualdad económica con el objetivo principal de generar un consenso acerca de cuáles son las principales barreras y determinantes para una mayor movilidad social. Este libro nace a partir de la idea de poder generar ese consenso en Latinoamérica, pero en primer lugar, abrir el abanico de temas que se investigan cuando se habla de movilidad social. Este libro, cabe resaltar, fue un gran trabajo en conjunto con 4 excelentes think tanks en América Latina y expertos que nos plantean una visión local y diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando se debaten temas de movilidad social y desigualdad. En primer lugar, quisiera pasar a anunciar a todos los panelistas y de dónde vienen cada uno de ellos, y después voy a conversar un poco más sobre la motivación del libro y darle entrada a cada panelista presente un análisis sobre sus países y que pasemos a las preguntas después. Bueno, en primer lugar tendremos a Iván Kachanowski del think tank Libertad y Progreso en Argentina. Iván es licenciado en Administración de Empresas y magíster en Economía Aplicada por la Universidad Católica Argentina. Es doctorado en Economía por la misma universidad. Actualmente es asesor financiero y economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso y se desempeña como profesor en la Universidad de Buenos Aires, Instituto Universitario SEADE, Universidad del Belgrano, Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino, Universidad de La Pampa, Universidad de la Salud, entre otras. En segundo lugar, contaremos con la presencia de María Paz Arzola González, del Libertad y Desarrollo en Santiago de Chile. María Paz actualmente se desempeña como coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, donde además es investigadora en temas de educación, pobreza, clase media y movilidad social. Es ingeniero comercial con mención en economía y tiene un máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tercer panelista que nos acompañará será Leonardo Altman, del Centro de Estudios para el Desarrollo en Montevideo, Uruguay. Leonardo es el director del Observatorio Metropolitano de Montevideo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Es arquitecto, magíster y candidato a doctor en estudios urbanos. Además es docente e investigador en urbanismo y ordenamiento territorial. Sus líneas de investigación incluyen transformaciones urbanas en ciudades intermedias, sistemas urbanos, integración social y urbana. Nuestro cuarto panelista será Felipe Antonio Benítez Campos del think tank Se Dice Libertad en Caracas, Venezuela. Felipe es sociólogo con estudios en gerencia en programas sociales, profesor universitario, miembro fundador del Observatorio de Derechos de Propiedad e investigador del Comité Académico de Se Dice Libertad. Actualmente es director ejecutivo también de la Asociación Civil Liderazgo y Visión. Bueno, como les comentaba, primero tendremos la presentación de todos los expertos y luego pasemos al periodo de preguntas, donde quisiera también presentar a un gran amigo de la institución, quien es Martín Aguirre, quien es el editor en jefe del diario El País en Uruguay, y un referente a nivel regional, el diario, y Martín también, y es editor del newsletter semanal Mirada Sur del Centro para América Latina de Atlas Network. Pero antes de pasar a las presentaciones, como les comentaba, quería un poco hablar de la motivación de la publicación, ¿no? Y lo que pasa es que en las últimas décadas la movilidad social ha sido uno de los temas más importantes en América Latina. Y la movilidad social es aquella mediante la cual la gente puede aspirar a salir de la pobreza, puede formar parte de la clase media, superar adversidades y llegar desde el escalón más bajo al escalón social más alto. Donde no hay movilidad social, en nuestra región hemos visto movilidad física o geográfica, y que ha sido la gran emigración de los países en nuestra región hacia otros destinos, ya sea en Estados Unidos, España, otros países, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tenemos, creo, cuando hablamos de políticas públicas y soluciones a la pobreza, es que la desigualdad, la movilidad social y la reducción de la pobreza se utilizan como sinónimos en el debate político y económico, cuando en realidad no quieren decir lo mismo estos conceptos, y las soluciones para estos problemas no deberían ser las mismas. Muchos estudios muestran que hay una relación entre estos fenómenos, pero no significa que hay una causalidad, ¿no? Es decir, que una mayor desigualdad no necesariamente genera menos o más movilidad social. Por ejemplo, Finlandia tiene el mismo nivel de desigualdad que Ucrania, Dinamarca el mismo nivel de desigualdad que Pakistán, y Estados Unidos tiene el mismo nivel de desigualdad que El Salvador. Entonces, si el problema fuera la desigualdad, Ucrania, Pakistán y El Salvador serían ya potencias mundiales. Realmente no lo son y vemos flujos migratorios, en el caso de El Salvador en América Latina, hacia afuera y no hacia adentro, ¿no? Y para algunos,
Pero para algunas personas, uno de los motivos principales por los que se preocupan por la desigualdad es porque ven que hay una brecha que se agranda y se preocupan que los pobres estén quedando atrás. Entonces, esa preocupación es justificada y bien intencionada. Y existen barreras importantes e injustas que pueden prevenir a que los pobres puedan subir en la escalera, en la escala económica, ¿no? Y barreras que la clase media y clase alta pueden sobrellevar más fácilmente. Pero el problema es que en vez de pretender que nuestros problemas desaparecerían, si ya sea políticos o economistas, ajustarían el nivel de impuestos o redistribución para bajar esa desigualdad, que pensaríamos que con eso facilitaríamos que esos pobres salgan de la pobreza. Nuestro enfoque creemos que debería ser un enfoque de eliminar las barreras a las que se enfrentan los más vulnerables para incrementar la movilidad social más generalmente y no tanto preocuparnos por la desigualdad, porque hay dos problemas principales, dos premisas equivocadas, creo, cuando hablamos de estos temas. Y la primera es justamente que para aumentar la movilidad social necesitamos menos desigualdad, lo cual no ha sido avalado por los estudios más importantes en este campo, que muestran una relación, pero no una causalidad. O lo que estamos acostumbrados en nuestra región también es la premisa de que los planes sociales son las herramientas de política social más importantes en este debate. Los planes sociales ciertamente pueden ayudar a darle sustento a que personas que más lo precisan y se encuentran en situaciones de pobreza puedan salir de ella. Pero en el mejor de los casos deben ser un trampolín y no un colchón, ya que representan un alivio de la pobreza, pero no una fuente sostenible de movilidad social ascendente. Pero si nos guiamos un poco por lo que es el discurso público político, es la única herramienta que deberíamos utilizar o la principal. Pero cuando hacemos estas dos cosas, cuando enfocamos más en desigualdad o más en planes sociales, no nos enfocamos en barreras estructurales y problemas más generales y más grandes que pueden estar afectando tanto a la movilidad social como la desigualdad. Pueden ser barreras relacionadas al emprendimiento, mucha corrupción, falta de Estado de Derecho o mala educación o baja educación, baja en calidad, que pueden ser sobrellevadas muchas de estas barreras por la clase media o alta, pero no tanto así por la clase baja. Entonces, personas de mayores recursos pueden costearse un costo más alto para abrir y operar sus empresas, pueden enfrentar la corrupción, ya sea dando sobornos o teniendo atajos burocráticos porque conocerán a alguien o no dentro del sistema. Personas medias o clase alta pueden tener acceso a un sistema judicial, pueden tener un mayor acceso al sistema judicial o a sobrellevarlo de una manera donde le den vuelta a ese sistema, ¿no? En el ámbito de la seguridad, por ejemplo, pueden ser que personas con mayores recursos se muden a un lugar con mejor seguridad en sus ciudades o que contraten seguridad privada. Contra la educación, pueden tener acceso a colegios privados o enviarlos al exterior. Hay soluciones que pueden tenerlo, pero la gente más vulnerable no puede. Pero la pregunta principal es si el problema aquí son los que tienen más o es que son esas barreras y mala educación, mala seguridad, una baja creación de empleo que dé lugar a más oportunidades, que son los problemas principales a los que se están enfrentando los pobres, a los que más deberíamos estar enfocados. Eh, y entonces, lo que queremos un poco analizar con esta publicación es debatir todos estos temas y ampliar ese abanico de discusión cuando hablamos de movilidad social, ya que muchas veces cuando estamos intentando focalizarnos en esos aspectos muy específicos, muy cerrados, como desigualdad o planes sociales, no abrimos los ojos a los problemas más grandes que pueden estar enfrentando las personas, ¿no? Y entonces, la idea es que estos 4 centros de investigación planteen temas locales a lo que está pasando en sus países y nos puedan proveer de herramientas, o nos puedan proveer otras ideas sobre cómo podemos enfrentar estos problemas y cómo podemos reducir las barreras a una mayor movilidad social. Entonces, partimos contigo, Iván, por favor, en primer lugar. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias al Larvich Institute por permitirme participar de este proyecto, que la verdad lo disfruté mucho. Encantado de participar también con mis compañeros aquí de los otros think tanks. Bueno, lo que voy a intentar hacer yo en 5 minutos es transmitir un punto que considero muy importante, comentar 2 encuestas, comentar 2 obstáculos y cerrar con un problema grande de Argentina. 1, 2, 2, 1. No sé si lo voy a lograr en 5 minutos, pero bueno, vamos a intentarlo. El primer punto importante, que igual ya Gonzalo me alivianó bastante la cancha con su introducción, es
que el verdadero punto acá importante que queremos destacar es la movilidad social, ¿no? Digamos, y que el discurso que está predominando de igualdad de oportunidades no soluciona este problema, ¿no? La distribución no está funcionando. Entonces, que lo que el mercado puede ofrecer, y me parece que este es un punto de partida que nos sirve a todos, es que el mercado ofrece cantidad de oportunidades y no igualdad de oportunidades. Entonces, si el mercado puede ofrecer cantidad de oportunidades, de seguro que la movilidad social va a ser más fácil en cualquier país. En la medida que haya oportunidades, las personas van a poder ir agarrando una oportunidad u otra y así ir subiendo la escalera como planteaba Gonzalo. Dos encuestas. Una que la hizo el mismo Arthur Institute, que creo que es una encuesta que por lo menos a mí me abrió mucho la cabeza, donde un trabajo que creo que fue de Gonzalo, estoy casi seguro, no recuerdo, les preguntaba, ¿qué le preocupa más a la gente? ¿Reducir la desigualdad o tener oportunidades justas de progreso? Y el 63% contestaba obtener oportunidades más justas de progreso. Con lo cual, hay 6 de cada 10 personas, o casi 6,5, que está más preocupada por poder progresar que si hay desigualdad o no. Y eso dice muchísimo, porque entonces por ahí no es que la desigualdad molesta tanto. Entonces, ¿cuándo molesta la desigualdad? Cuando vemos que se consiguió por métodos por ahí no del todo ideales, ¿no? Digamos, cuando hay amigos del poder o cuando hay ese tipo de cuestiones que involucran la corrupción. Pero si no hay esos problemas, si no existen esas barreras, la verdad es que las personas buscan emular esa acción, digamos, no empezamos a envidiar al que le fue bien y tuvo un ingreso y generó una desigualdad, sino que buscamos emularlo, buscamos actuar en consecuencia. Entonces, si no hay barreras que compliquen la movilidad social, lo más probable es que nos encontremos con una emulación de acciones que generen una movilidad social ascendente, más que alguna cuestión de envidia o de envidiar a aquellos que están subiendo de alguna manera ilícita, por decirlo de alguna manera. La otra encuesta, y ya me meto en Argentina, es un sondeo que hicimos desde la Fundación Libertad y Progreso, donde trabajamos con muchos emprendedores vulnerables, que obviamente estos son los que más tienen que subir la escalera, los que más tienen que hacer la movilidad social ascendente, y les preguntamos cuáles eran sus obstáculos. El que más destacó fue el deterioro macroeconómico que tiene Argentina. Es decir, hoy en Argentina el principal problema para los que quieren progresar en un negocio es que la economía no acompaña, que la inflación alta, que los déficits fiscales y un montón de cuestiones. 25% de las personas nos respondieron que la economía estaba obstaculizando el progreso de las personas. Pero me gustaría destacar dos cuestiones más de la encuesta que hicimos. Una es que cerca del 60 o 65% personas de los emprendedores vulnerables no terminaron el secundario, con lo cual eso les genera ya una barrera de entrada muy complicada para progresar. Tampoco se capacitan, no porque no quieran, sino porque no tienen el tiempo, porque la realidad que viven no les da el tiempo para poder capacitarse, pero sí tienen las intenciones de hacerlo. Y un problema que quedó también marcado es el poco acceso al crédito. Es decir, uno de los grandes problemas que hay es que las personas que viven en situación de vulnerabilidad no tienen una dirección. Es decir, si quieren abrir una cuenta bancaria no pueden, simplemente porque no pueden escribir en el formulario una dirección, con lo cual quedan aislados del sistema. Entonces, cuando uno mira en la encuesta, el problema de acceso al crédito nos daba que las personas que estaban en situación de vulnerabilidad decían, no es un problema, y puede parecer algo bueno, pero en verdad es algo muy malo, porque no es un problema, porque no lo tienen ni siquiera en la cabeza, porque no pueden abrir una cuenta bancaria para obtener un crédito. Con lo cual ahí tenemos una barrera muy grande también en Argentina de estas personas que quieren intentarse progresar, ¿no? Digamos, tener esta movilidad ascendente. Bueno, y los dos obstáculos que tiene principalmente Argentina, que salió muy claro en la encuesta, que después ponemos en las preguntas, lo podemos profundizar, es la presión impositiva que hay, que es muy alta, sobre todo si uno está en blanco. Es decir, hoy un empresario que está en la formalidad y no en la informalidad, tiene que pagar 20 impuestos al mes, el mes tiene 20 días hábiles, es decir, que en promedio está pagando un impuesto por día, es decir, que la cabeza del empresario está pensando en cómo pagar impuestos y no en cómo generar valor. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina. Y el otro, que se está mejorando, pero que sigue preocupando, es la cantidad de juicios laborales que hay. Es decir, hoy nadie quiere contratar a personas porque tienen miedo que les hagan juicios. Y si se las hacen juicios, los perdemos, ¿no? Del empleador. Con lo cual no existe un incentivo a contratar. ¿Y por qué menciono esto? Porque también es una forma de hacer movilidad ascendente, conseguir un trabajo en la formalidad. Pero el empleo formal en Argentina está estancado desde el 2011, es decir, que no crece hace 10 años ya. Creo que estoy justo en el tiempo, me queda un problema que lo menciono en 2 segundos, que es
que si tuviera que decir la movilidad social en Argentina, más bien es para abajo que para arriba. Es muy difícil medir la movilidad social en Argentina porque hay mucha evasión y eso complica la medición. Pero si medimos la pobreza, lamentablemente van a aumento y eso implica que la movilidad social va para abajo. Muchísimas gracias, Iván, por tus comentarios. Si tienen alguna pregunta, ya saben, lo pueden anotarla, escribir en el chat, en ese Q&A, en la sección de preguntas, y vamos a analizarlas, a hacerlas todas al final. María Paz, por favor, tu turno. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Gonzalo, por invitarnos a participar de este trabajo que ha sido muy provechoso. Bueno, hoy día en Chile, los chilenos estamos viviendo una paradoja, ¿ya? Porque por un lado, hemos visto cómo en las últimas décadas, desde la década de los 80, nuestro país ha sido, o quizás dentro de la región ha sido el que más ha progresado. Hemos reducido sistemáticamente la pobreza, aumentado la población que pertenece a la clase media, que hoy día es el grupo mayoritario, aumento en el consumo, en las condiciones de vida, mayor acceso a educación en todos sus niveles, acceso a prestaciones de salud. Es decir, cuando uno revisa los indicadores disponibles de bienestar, la verdad es que hemos visto avances muy positivos por parte de Chile en este tiempo. Pero por otro lado, y aquí es donde está la paradoja, en lugar de tomar conciencia de esos logros y de las causas que lo hicieron posible, lo que uno ve que prima en las reflexiones y en el debate público ha sido más bien una visión negativa de este proceso, algo así como un sentimiento de culpa por no haber podido avanzar más y haber de alguna manera zanjado los problemas y las carencias sociales que teníamos durante todas estas décadas. En mi opinión, ello ha sido la consecuencia de que se nos ha venido repitiendo una y otra vez que Chile es un país tremendamente desigual y que la desigualdad de hecho se ha venido incrementando, cosa que por cierto no es verdadera. O sea, si uno mira los indicadores disponibles, vemos que la desigualdad ha caído progresivamente, incluso se nos ha dicho que Chile es el país más desigual del mundo. Basta ver cualquier fuente seria de datos para saber que eso no es cierto. Entonces, pienso yo que el excesivo foco en la desigualdad nos ha llevado como sociedad a menospreciar y a dar por sentados todos los avances que hemos conseguido como país en estas décadas, e incluso ha llevado a que ciertos grupos de alguna manera repudien estos mecanismos que han prevalecido por todos estos años. Pero además, y creo yo que esta es la peor parte, tanto se nos ha repetido que somos tremendamente desiguales, que hay muchos, pienso yo, específicamente los más jóvenes, que no han tenido, ¿no es cierto?, la oportunidad, entre comillas, de conocer lo que es la pobreza mayoritaria en el país, porque en el fondo no nos ha tocado vivirla. Entonces hay como una suerte de convencimiento de que en realidad no somos iguales, de que no todos valemos lo mismo, y de que no todos tenemos la misma legitimidad para perseguir nuestros proyectos de vida, de alguna manera. Por ejemplo, entonces, que para mejorar las condiciones de vida de los más desaventajados, es justo limitar la capacidad o las posibilidades de los más aventajados económicamente. Uno puede, ¿no es cierto?, limitar su libertad y de alguna manera echar mano a los frutos de su propio esfuerzo y su trabajo. O que con tal de no estigmatizar a los estudiantes de peor desempeño, corresponde o es, ¿no es cierto?, justo bajar de los patines, como dijo un ex ministro de Educación, a los estudiantes de mejor desempeño, con tal, ¿no es cierto?, de no estigmatizar a los de peor desempeño. De alguna manera, el excesivo foco en la desigualdad, pienso yo que ha hecho que muchos se convenzan de que las carencias que todavía persisten en nuestro país son culpa de aquellos que han avanzado. O sea, estamos de alguna manera en un dilema, en un juego de suma cero, en que el progreso de unos es lo que explica las carencias o la persistencia, ¿no es cierto?, en la pobreza de otros, ¿ya? Y naturalmente que la consecuencia de todo esto es que en Chile tengamos hoy en día un clima de confrontación entre desiguales, entre buenos y entre malos, ¿ya? Y bueno, ¿y por qué les digo todo esto? Porque de esta manera pretendo graficar por qué es tan importante que nuestros países miremos
nuevos conceptos, ¿ya? Nuevos conceptos que generen unidad y que nos permitan dejar atrás estas confrontaciones que al final del día lo único que hacen es desviarnos del progreso. Necesitamos conceptos que recojan de forma más comprensiva la evolución del bienestar económico-social y que de alguna manera nos impulsen en conjunto hacia avanzar hacia el desarrollo. De alguna manera, entonces, uno podría decir que el concepto de movilidad, eso es lo que hace. En el capítulo que yo escribí, bueno, yo lo relaciono con algunos indicadores, explico cómo se mide, y también enumero algunas de las ventajas que brevemente quiero resaltar. Las ventajas de la movilidad, ¿no es cierto?, como indicador de progreso económico y social. En primer lugar, a diferencia de los indicadores tradicionales que solemos utilizar para medir el bienestar, la movilidad es un indicador más, que entrega más información, porque permite, ¿no es cierto?, ver las trayectorias individuales que los indicadores tradicionales agregados suelen esconder, ¿ya? En segundo lugar, la movilidad permite dar cuenta de las oportunidades que ofrece una sociedad para mejorar la condición económica y disminuir los riesgos de caer en pobreza. Porque es muy distinto si quienes se ubican por debajo de la línea de la pobreza son siempre los mismos, o si son, en el fondo, personas que caen, mejoran. Y ahí está la tercera ventaja, y es que la movilidad nos entrega información muy importante para las políticas públicas que permiten hacer frente, ¿no es cierto?, a las problemáticas sociales y a las carencias que siguen aquejando a la población. Entonces, para cerrar, porque también estoy en el tiempo, solamente decir que la movilidad económica y social es un componente clave del desarrollo, y citando un estudio publicado por el Banco Mundial, esta puede ser vista como la realización ex post de oportunidades económicas distribuidas equitativamente ex ante, ¿ya? Entonces es muy importante que en nuestros países consideremos este tipo de indicadores, que les hagamos seguimiento y que de alguna manera apuntemos hacia allá. Y obviamente que también estudiemos y estemos atentos a las variables que inciden sobre ello. Muchísimas gracias, María Paz. Leonardo, por favor, seguimos contigo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, saludos para todos y en particular agradecer a Gonzalo la posibilidad de participar del libro y un gusto compartir el panel con los compañeros. En el caso de Uruguay, nosotros planteamos una cuestión que parte de algo que hemos estudiado desde el CED en los últimos años, que es bueno, está también como contradicción en que tenemos un país que después de la salida de la crisis del 2002 tuvo 15, 16 años de crecimiento económico significativo, en niveles que el país no conocía, digamos, en la etapa moderna, y que sin embargo eso no hemos visto, la mejora de los indicadores monetarios, de pobreza, de desigualdad por ingresos, verse reflejado en una mejora de otros factores, llamémosle más estructurales, vinculados, por ejemplo, a la educación y al trabajo, que plantean estas cuestiones que los vinculan con las posibilidades, las oportunidades. Ahí lo que nosotros, el centro de nuestra reflexión era, bueno, si tenemos un país que mejora los indicadores de capacidad de consumo y de ingresos, tenemos un país más integrado. De alguna manera lo que hicimos fue poner esto a discusión, analizando el comportamiento de algunas dimensiones significativas que hacían a categorías socioocupacionales, a niveles educativos, a violencia y seguridad ciudadana, en distintos barrios de Montevideo, que Montevideo es la ciudad que agrupa el 40% de la población del Uruguay, y es un ámbito central de la vida nacional y que refleja en buena medida estas condiciones del país. Entonces, lo que observábamos es que en ese ciclo de 15 años de crecimiento del país, teníamos que las brechas se habían reducido de manera diferencial. O sea, en todos los barrios de Montevideo había mejorado el clima educativo los años cursados en educación formal por las personas en edad de trabajar, pero habían crecido menos en los que arrancaban de una posición menos favorable. Es decir, respecto al tipo de empleo o a los empleos calificados, es decir, empleos más de un perfil técnico o de un, digamos, etcétera, profesionales y otros, habíamos visto que ese también incremento se daba diferenciado también en
periferias y en las periferias de Montevideo, lo habíamos visto respecto a las zonas centrales y las zonas costeras, que ha sido donde se ha generado esa polarización en el territorio. Entonces, también lo veíamos en la condición de la formalidad del empleo, de la condición de cotizante de la seguridad social, y lo veíamos también en un incremento significativo de los delitos en el sentido de la violencia y el aumento de las rapiñas, por ejemplo, que había sido también, acompañando ese crecimiento económico, había acompañado tener una ciudad más violenta. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos al trabajar con una desagregación territorial significativa, ahora, bueno, si el territorio era una barrera para estos procesos de movilidad social, en la medida que se habían configurado procesos de segmentación socioterritorial en Montevideo significativos en las últimas décadas, acompasando el crecimiento del país. Y lo que veíamos era que ese mapa, de alguna forma, lo que nos decía era que sí, y que que era importante para el país tratar de observar cómo esas situaciones de las mejoras por ingresos no habían tenido, habían en todo caso, en la mejora de los indicadores, digamos, más estructurales, habían tenido un comportamiento diferenciado que había ensanchado esas brechas, porque los que habían mejorado más habían sido los que partían de una situación más ventajosa. En ese sentido, creo que son dos cosas importantes antes de cerrar esto, que es para el Uruguay, es decir, su condición de ser un país estancado demográficamente y haber tenido un gradualismo muy grande en su proceso de reestructura económica a partir de los 70, ha sido un factor que lo han mostrado distintivo en Latinoamérica, y el hecho de haber tenido un estado de bienestar precoz y una sociedad que fue valorada como integradora, como amortiguada en el contexto latinoamericano también, es algo que a nosotros nos hace pensar que a veces la imagen de lo que debe ser es lo que nos pasó en el pasado, ¿no? Y eso es una carga muy grande que a veces tenemos en Uruguay, que funciona a impulsos y frenos. Así que, en definitiva, el trabajo que nosotros planteamos hace un esfuerzo por vincular esta cuestión de Uruguay, donde otros estudios han visto que la movilidad social es bastante reducida y que la clase media sigue teniendo un papel significativo, con pensar, bueno, miremos un poco el territorio, miremos otros factores que complejizan la lectura de este fenómeno. Muchísimas gracias, Leonardo. Felipe, pasamos contigo, por favor, para hablar sobre Venezuela. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Saludos a los colegas y a nuestro moderador. Nosotros hemos tratado de hacer una lectura crítica sobre el tema de la desigualdad y la movilidad, con referencia al caso venezolano, y en aras de mis 5 o 6 minutos de fama, voy a tratar de ser muy esquemático. Para empezar, bueno, la desigualdad es una categoría insinuante, con una carga valorativa tan vital que cuando se habla de ella pareciera existir una pulsión o una suerte de obligación moral de actuar sobre sus causas. De alguna forma, esto ha ayudado a legitimar la intervención del Estado en un sinfín de situaciones. Y el problema es que el óptimo que se persigue, la meta, la igualdad sustantiva, es esencialmente negadora de la condición individual de la persona. Las acciones que se emprenden con esa finalidad, lo conocemos, lo revela la experiencia, suelen ser limitantes de las capacidades humanas. Y además hay evidencia de que la desigualdad no parece ser el mejor indicador para explicar importantes déficits económicos y sociales. Los datos que presentamos así lo sugieren. Países de la región con semejante población y niveles de desigualdad presentan diferencias importantes en su Producto Interno Bruto, en su PIB, y en su porcentaje de pobreza. En Venezuela, la tendencia de largo plazo de la desigualdad, que hasta hace muy poco tiempo, a pesar del deterioro, se mantenía relativamente estable, aún en medio de un brutal proceso de empobrecimiento, lo que nos revela es que este indicador
apenas fugazmente reflejaba esta situación. Un investigador reconocido en Venezuela que trabaja este tipo de temas, que se llama Luis Pedro España, recientemente, hace mes y medio aproximadamente, dio una importante declaración diciendo que ese empobrecimiento por ingresos, que está alrededor del 95%, es la última cifra, la cifra más reciente, no obedecía a la desigualdad. Sus causas no estaban en la desigualdad. Y lo ejemplificaba diciendo que si tomamos el Producto Interno Bruto venezolano y lo dividíamos entre toda la población, eso no ni siquiera alcanzaba para superar el umbral de pobreza internacionalmente aceptado, que está rondando los $2 diarios. Creo que eso es un dato demoledor en el tema que estamos tocando. La movilidad, por su parte, es una categoría ambiciosa que pretende capturar el cambio económico y social, como ya lo han adelantado los otros presentadores. Y eso genera una serie de complejidades, una serie de dificultades que vamos a señalar, las dos que a nuestro juicio son las más grandes. Una es de método, porque al final la movilidad, para ser estimada, requiere datos longitudinales de largo plazo, esto es el carácter biográfico de su objeto de estudio, y otra de carácter teórico, porque al final también se necesitan modelos que puedan proveer explicaciones macro de su acontecer, de lo que está levantando, es decir, el carácter histórico de sus resultados, el carácter totalizante de los modelos explicativos. No hay duda que la naturaleza biográfica del fenómeno, en términos de los factores individuales, familiares, ocupación, educación, lugar de residencia, han sido procesados de forma rigurosa y satisfactoria. Pero con relación a los factores macro como condicionantes estructurales de las oportunidades, quizás hay un cierto rezago. Entonces la hipótesis que nos anima, inspirada por supuesto por otros autores, es que la movilidad podría ser una función de diversos tipos de libertad. Podemos decir más directamente que en ausencia de libertades es casi imposible la movilidad ascendente y lógicamente un hecho la descendente. En el caso venezolano, su descomunal empobrecimiento hace suponer un descalabro en la movilidad. Evidentemente, tenemos una enorme ausencia de información reciente con relación a este indicador, y nosotros hemos tomado ciertos índices a manera de conjugación de algunas libertades políticas, civiles y económicas para aproximar la situación. Cada una de esas equivalencias de la libertad que hemos tomado observa comportamientos visiblemente negativos, con reacciones cuasi inmediatas posteriores a la aceleración del empobrecimiento que se ha experimentado a partir del año 2014. Ese es el caso de lo que hemos denominado libertades políticas, cuyos registros para el caso venezolano tuvieron una sensible baja a partir del año 2016, lo cual no significa que no haya venido experimentando un deterioro, pero sí hay una pronunciación de ese deterioro. O las nítidas alertas de otro tipo de libertades en función de lo que se aproximaba. Por ejemplo, en el caso de las libertades económicas, hay un registro de derrumbe espectacular para el año 2010, 4 años antes que comenzara este proceso tan profundo de empobrecimiento. Ahora, lógicamente, lo anterior nos da un contexto de las condiciones, la configuración de un entorno absolutamente adverso para la prosperidad y para las mejoras de las condiciones sociales de los venezolanos. Y como bien señaló nuestro editor, cuando la movilidad económica y social es cauterizada, esa aspiración deviene en movilidad física, en movilidad geográfica. Y casi 5 millones de venezolanos migrados lo demuestran. La razón que dan estos venezolanos que no fue que se fueron del país, huyeron del país. Esos son 5 millones de compatriotas que huyeron
de unas condiciones de vida específicas, el 85% de estos 5 millones de venezolanos expresaban como causa fundamental para su vida simplemente la búsqueda de empleo. De forma tal que si asumimos que la movilidad es una función del sistema de libertades, pudiésemos expresar que su importancia radica en que hace a la vida digna de ser vivida, digna de ser llevada, digna de ser disfrutada. La movilidad ascendente, social, económica, genera expectativas, da soporte incluso a las expectativas porque las convierte en expectativas reales y al final otorga sentido y razones al futuro. Lo contrario a esto desemboca cuando menos también en dos grandes y negativos estados anímicos. Y siguiendo con Venezuela, pudiésemos decir que uno de esos estados anímicos es el malestar generalizado que se manifestó en una fuerte conflictividad sociopolítica registrada entre los años 2014 y 2017, con un repunte en el año 2019, la cual fue reprimida y aplastada, tal como también sucedió en Nicaragua, por ejemplo. Y ahora más recientemente, el segundo estado anímico que se apodera del país es la indiferencia, una indiferencia que busca atrincherarse en el angosto espacio privado de la sobrevivencia de cada núcleo familiar. Y ambas condiciones se fueron cuajando en entornos donde la desigualdad apenas recientemente, el último año se registró un incremento de 5 puntos en la misma, pero es recientemente cuando este indicador se ha mostrado realmente sensible a los descalabros en las condiciones de vida que hemos experimentado. Ya para terminar, parafraseando aquella frase famosa que se atribuye a un asesor del presidente Clinton en los años 90, con respecto al tema de la economía, nosotros pudiésemos decir a los hacedores de políticas públicas en la región, es la movilidad, mi amigo, no es la desigualdad, es la movilidad. Gracias por la invitación y a todos los que estuvieron presentes. Muchísimas gracias, Felipe. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera obviamente agradecer mucho a la editorial Lead Publishing que lo ha hecho posible, entonces, y en el chat ahora del grupo del evento, ¿no? Incluí el link donde pueden adquirir el libro, que es un ebook en este formato. Van a haber copias impresas después, va a estar disponibles para los think tanks locales, así que si tienen alguna... pueden aproximarse a algún evento local que se vayan a hacer después y tal vez hayan copias físicas, pero por lo pronto es un ebook que ahí les mando la página de la gran editorial con la que hemos trabajado, Lead, para que puedan tener acceso a la publicación. Y agradecerles a todos nuevamente, a todos los autores, muchas gracias por todos sus aportes. Como van a ver al leer la publicación completa y los capítulos, es como se entran específicamente en todos los temas que han tocado. Y bueno, y con eso simplemente quería darle la palabra a Martín para que nos pueda guiar en la última sección de preguntas. Muchas gracias, Martín. Adelante. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy interesante las presentaciones de todos. Voy a intentar hacer una moderación rápida de preguntas. Y pensaba empezar contigo mismo, Gonzalo, porque en tu arranque tú mencionabas una cosa que me llamó mucho la atención, que es los planes sociales como trampolín o como colchón. Y me gustaría ver si podrías profundizar un poco en esa idea como para dar el puntapié inicial a la parte más interactiva del evento. Sí, no, muchas gracias, Martín. Sí, no, simplemente el punto ahí es que veo que nos hemos enfocado mucho en ese tema de que cuál plan social, cómo podemos diseñar algún plan social, sea una transferencia de dinero condicionada, no condicionada. Hay mucha energía que va, creo que, a ese tema. Y lo hemos hecho por décadas ya en la región. Y creo que no nos ha llevado a ningún fruto, a nada muy de impacto en el tema de generar más movilidad, más crecimiento. Y se ha dado muy poco enfoque al tema de justamente la generación de empleo y la generación de oportunidades. Es decir, el vehículo más importante para la gente para tener movilidad social es un trabajo,
Eso se pierde, creo que en las conversaciones de movilidad social, que no se da suficiente enfoque en el trabajo. Un plan social es un monto que siempre va a ser, yo creo, por necesidad, sea por temas de déficit, de deuda pública, de financiamiento, que no van a poder hacer, que no van a poder ser montos muy grandes, pero que igual van a acabar generando dependencia para algunas personas o simplemente no es una forma sostenible para generar más movilidad social. Entonces, mucha gente, en eso me refiero un poco con el término de verlo como un colchón, que a veces se puede generar esa dependencia, es un colchón, y no se lo trata como un trampolín, y es cuando la gente, que es creo que creo que es una forma de utilizar un plan social o una ayuda del gobierno, sea de desempleo, sea alguna otra, un plan social, como algo temporal, se vuelve muy permanente y ahí es donde se vuelve un colchón. Pero un trampolín es una forma más transitoria de verlo, es una ayuda cuando una persona cae en una situación de pobreza, pero que el enfoque tiene que después ser, ok, ¿cómo ayudamos a esta persona para salir de la pobreza más sosteniblemente? Y en ese punto el trabajo y el empleo no tiene la importancia que debería tener en esta conversación. Creo que muchos de los autores acá lo han tocado el tema y como eso genera más crecimiento económico, genera más oportunidades y justamente en la época de las últimas décadas donde más enfoque se le ha dado a planes sociales en la región, estudios hasta el mismo Banco Mundial nos muestran cómo mucha de la salida de la pobreza para ciertos periodos de tiempo en la región ha sido dada por el crecimiento económico y no tanto por los planes sociales. En su gran mayoría ha sido un fruto del crecimiento económico, que es un aporte creo que también muy importante que tiene María Paz en su capítulo, cuando lo lean y muchos otros se refieren a eso, ¿no? Como eso es una de las maneras más importantes donde podemos generar más movilidad y ese crecimiento viene con más inversión, más generación de empleo, que es donde la gente más sosteniblemente puede salir de la pobreza, ¿no? Muy bien, muy interesante. Si te parece, Gonzalo, yo voy planteando algunas preguntas a cada uno de los autores y después, en todo caso, tú saltá, involucrate, cuestiona algo, el rol en cualquier momento. Sí. Ya, siguiendo el orden original, preguntarle a Iván, porque me pareció muy interesante el estudio que él mencionaba de Archwit, decía que la desigualdad molesta, pero cuando es fruto de los motivos espurios, ¿no? Cuando eso, el producto, esa desigualdad es producto de razones que no son legítimas. Me gustaría que me explicara si eso tiene que ver algo un poco con el clima de polarización o de exasperación que se palpa en la política argentina, si eso tiene un fundamento ahí, más que en una desigualdad que pueda tener otro tipo de origen. Gracias, Martín. ¿Cómo estás? Aprovecho para saludarte. Bueno, claramente la encuesta que hizo el Artbridge no refleja lo que pasa en Argentina, ¿no? Refleja lo que pesaría, me parece, en países que tienen otra madurez que Argentina no alcanzó. Es decir, en Argentina el relato, el debate sobre la desigualdad está muy impregnado, ¿no? Y esta noción de que el que tiene más dinero es a costa de otro que se está empobreciendo, está bastante metido, lamentablemente, en la sociedad de Argentina. Con lo cual no es lo que nos estaría pasando. Pero sí creo que está bueno mostrarlo porque es como una especie de norte, ¿no? Es una brújula que está diciendo, ojo, que en los países que les está yendo bien, cambia un poco la percepción de esto. Y después me gustaría mencionar, ya que estamos, ¿qué entendemos también por desigualdad, ¿no? ¿Cómo la vamos a medir? Porque por lo general cuando habla de desigualdad, habla de la desigualdad de ingresos, pero no necesariamente eso refleja mayores niveles de desigualdad. Es decir, acá todos sabemos que en definitiva el dinero que tenemos, la riqueza que tenemos es para adquirir bienes, que la verdadera riqueza está en los bienes. Entonces, si la verdadera riqueza está en los bienes, ¿por qué nos preocupamos en medir la desigualdad en términos monetarios? Si lo que queremos ver es si tenemos más o menos bienes. Está bien, todas las encuestas que tratan de medir la desigualdad lo tratan de medir en términos reales, pero en la medida que alguien que empieza a tener más dinero empieza a consumir bienes que no marcan diferencia con el resto de la población. Te doy un ejemplo, digamos, no sé, Bill Gates o cualquier empresario multimillonario que a vos se te ocurra, por ahí puede jugar al tenis en su mansión privada. Yo tendré que alquilar una cancha, pero los dos vamos a satisfacer la necesidad de jugar al tenis. Algún empresario que tenga mucho dinero podrá tener 20 autos, entonces lo que empieza a consumir son bienes de lujo, pero yo podré tener uno, que en verdad no tengo, pero supongamos que sí. Podré tener uno, pero los dos podemos
satisfacer la necesidad de transportarnos. Él viajará en su jet privado y yo en una aerolínea común. Los dos podemos satisfacer la necesidad de viajar. Entonces, cuando empezamos a ver necesidades satisfechas, vas a ver que la desigualdad en verdad cae mucho. Es decir, la desigualdad era muchísimo más alta si la medimos en necesidades satisfechas cuando te daba que económicamente era parecida. Pero en ese momento, cuando las economías o los sueldos eran más parecidos y vos podrías hablar de mayor igualdad, la diferencia entre el que más tenía y el que menos tenía era por ahí el acceso al agua potable o no. No quiero decir que ese problema hoy no existe, pero que claramente estamos, salvo excepciones, claramente la tendencia mundial es que cada vez más personas puedan consumir o satisfacer la misma cantidad de necesidades. A ver, el expresidente de Francia, Hollande, tenía, por ejemplo, un BlackBerry. Cualquiera que tenía un BlackBerry tenía el mismo celular que el presidente de Francia. Entonces, cuando medimos lo que consumimos, bienes y servicios, te va a dar una ecuación muy distinta, a que en verdad la desigualdad está cayendo rotundamente. Lo que pasa es que es difícil de medir. Entiendo. ¿Y el factor educativo, por ejemplo, ahí es medible en ese sentido? ¿Incide? Factor educativo seguro incide, digamos. Yo creo que es una de las barreras, por lo menos en el caso de Argentina, más grandes que tienen, ¿no? Digamos, en Argentina, de todos los que empiezan el secundario, el 50% abandona o no lo termina a tiempo. Con lo cual estás teniendo una tasa muy alta de personas que no están terminando el secundario, o por lo menos no a tiempo, y eso hace un mercado laboral menos competitivo. Si vos sos menos competitivo, vas a tener obviamente menos oportunidades de progresar, y ni te cuento si te abrís al mundo. Argentina es una economía bastante cerrada, pero digamos, si vos te abrís al mundo y no sos competitivo, podés estar en un problema. Y acá caemos de vuelta en lo de los planes sociales y los incentivos, que creo que lo mencionó María Paz, digamos. No solo que hay muchos planes, sino que los incentivos son muy malos. Un plan social, por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto que había en Argentina, vinculado a la educación, que es lo que vos me estás preguntando, no sé si sigue existiendo, porque últimamente lo busqué y no lo encontré, pero por lo menos hace 7 años había un plan social para una madre si tenía un hijo de un chico que repetía de año. Entonces, si el chico repetía de año, recibía un plan social porque pobre chico no pudo aprobar. ¿Qué terminó pasando? Que las madres se terminaban enojando con los hijos porque aprobaban. Entonces vos llegás a un momento que los incentivos se desvirtúan totalmente. Entonces, como el chico aprobaba, la madre no cobraba el plan social. Entonces, los planes sociales que tienen que ser transitorios, como mencionaba Gonzalo, que es transitorio hasta conseguir un empleo, eso obviamente en Argentina no está pasando. Y encima los incentivos están totalmente desvirtuados. Si vos recibís una determinada cantidad de dinero, si supuestamente cumplís con una escolaridad que la exigencia es muy baja. Es decir, los chicos pueden estar faltando mucho al colegio, igual cobrar gran parte del plan social. O sea, cuando los incentivos se desvirtúan a ese nivel, se vuelve muy, muy difícil. No quiero dejar de mencionar, que está bueno por ahí para investigar, un caso de Alemania que llamaba con los mini jobs, que lo que hacía era cómo transformar planes sociales en empleo. Obviamente, es Alemania, digamos, ¿no? Digamos, para nosotros va a ser mucho más difícil. Alemania es un país que hasta el socialismo más o menos te lo hizo bien, digamos. A cualquiera de nosotros nos va a costar. Pero sí hay un ejemplo muy concreto de cómo fueron transformando planes sociales en empleo genuino que vale la pena investigar. Buenísimo, sí, sí. Alemania a veces se nos pone como ejemplos cosas que parecen un poco distantes, ¿no? Pero bueno. María Paz, yo escuchando tu presentación y ahora escuchando un poco lo que decía Iván, ¿no? Como que la molestia venía por la falta de movilidad más que por la desigualdad. Sin embargo, para nosotros Chile era un país que tenía, o por lo menos a nivel regional, eso bastante bien resuelto. Parecía ser un país que podíamos discutir la desigualdad, pero no que tuviera falta de oportunidades, sobre todo en materia laboral y ese tipo de oportunidades. ¿Cómo entendemos entonces esta situación de exasperación social actual? ¿Es simplemente un tema cultural o cuál es, a tu manera de ver, el motivo de fondo? Bueno, la pregunta es muy difícil. Hay muchas hipótesis y la verdad es que si lo supiéramos, estaríamos mucho mejor de lo que estamos ahora. Pero a ver, yo creo que parte importante de la problemática actual que enfrentamos en Chile tiene que ver con que predominen las sensaciones o las emociones por sobre los resultados, uno podría decir, objetivos que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas. Y obviamente que, pienso yo, también influye mucho una generación o varias generaciones
que hemos tenido la suerte de vivir en un país sin inflación, en un país con tasas de pobreza mucho más bajas. No sé, a personas de mi generación, nuestros papás o nuestros abuelos, nos explican que en la época de ellos era común ver a niños sin zapatillas, caminando por el barro en las calles, y ese es un problema que hoy en día la verdad es que no se ve, a no ser que uno llegue a puntos muy precisos de los campamentos que, bueno, han ido en ascenso, hay que decirlo últimamente, probablemente en los últimos años, precisamente por el cambio de rumbo que ha tomado nuestro país, por despreocuparnos del crecimiento económico, de preservar las condiciones macroeconómicas, la estabilidad, la seguridad. Entonces, una generación, ¿no es cierto?, que da por sentado el progreso, que piensa que las condiciones que permitieron que nosotros vivamos como vivimos hoy día eran obvias, que no hubo que en el fondo esforzarse ni hacer reformas importantes para llegar a ellas. Eso es un poco lo que pienso yo, que puede explicar por qué la emotividad, ¿no es cierto?, prevalece al final por sobre los factores objetivos que dan cuenta, como dices tú, y de hecho así de alguna manera se nos puede, ¿no es cierto?, ver afuera. Es un país que ha conseguido logros importantes. Ahora, el hecho de que hayamos avanzado en las últimas décadas no quiere decir que tengamos los problemas resueltos. O sea, Chile todavía es un país que tiene muchas carencias, y por lo mismo se vuelve mucho más difícil poder hacerse cargo de ellas. Y por lo mismo es muy importante perseverar en los mecanismos, perfeccionarlos, ¿no es cierto?, de tal manera de poder llegar a aquellas personas que todavía, por ejemplo, están en la informalidad. Ahora con la pandemia quedó en evidencia que la informalidad era un problema más importante de lo que imaginábamos, y bueno, por supuesto que ahí el retroceso al que puede llevar en movilidad, pero también en los otros indicadores de bienestar, es bien importante cuando hay informalidad laboral. Me parecía... Y tal vez un poco para Sí. perdón, ese punto, Martín, es que justamente creo que ese fue ciertamente un problema en Chile, y lo que pasa a veces cuando uno tiene mucha movilidad social, y a veces pasa en países con los que estoy ahora en Estados Unidos, cuando hay demasiada estabilidad, que cuando uno no tiene tal vez memoria de épocas peores, uno llega a esperar, tiene una expectativa de que va a haber todavía una mayor movilidad o mayores oportunidades. Entonces, cuando pasa el caso, creo, como dice María Paz, de que se estanca Chile en los últimos años, ya, y es un país que está acostumbrado a tener más oportunidades, la expectativa es todavía aún mayor para tener más. Entonces, la movilidad social, en ese sentido, mientras mejor esté, tiene que todavía seguirse incrementando más y más aún, en vez de ir frenando o en vez de ir retrocediendo, ¿no? Entonces, ese es un problema que creo que ha pasado en Chile, que se ha frenado demasiado, la expectativa ha sido de más, y ese estancamiento genera más un rechazo a que no hay oportunidades. Ahora, eso no sé si es culpa, o sea, no sé si asignarle culpa en qué momento empezó y todo, claro, eso es lo que tal vez podemos ir debatiendo, y creo que tal vez está, ¿no?, en el capítulo de María Paz, pero ese es un poco el problema, ¿no? Mientras mejor estemos, tal vez esperamos más, y es un tema psicológico también, ¿no?, que queremos más oportunidades. Yo le quería preguntar a María Paz, ya que estaba, porque me pareció muy ilustrativa su referencia al tema de los patines, ¿no? De que había que sacarle los patines a los que estaban en la vanguardia. ¿Eso quiere decir que tenemos que esperar que en los próximos años de Chile una requisa generalizada de patines? ¿Vamos a ir por ese camino? Se nos desconectó María Paz, se la guardamos para después la pregunta. Entonces sigo con Leonardo. Leonardo, acá ya estamos en la mayoría uruguayos, estamos haciendo un juego de un desbalance medio injusto con el plantel completo. Perdón, ahí volvió María Paz. No sé si llegaste a escuchar la pregunta, pero si no te la hago de vuelta. No, mira, escuché lo que dijo Gonzalo y no escuché la pregunta, pero complementar lo que dice él, acá hay una cifra que grafica muy bien lo que dice él, y que es que en 1990 habían 250.000 personas en educación superior en Chile. Hoy en día hay más de 1 millón. Por lo tanto, eso obviamente tiene efectos, uno podría decir, sobre el equilibrio, sobre los salarios, sobre las oportunidades que
esos profesionales tienen una vez que ingresan al mercado laboral, y obviamente eso da cuenta, ¿no es cierto?, de los desafíos y del el cambio en la diferencia, ¿no es cierto?, las posibilidades de cumplir con las expectativas a las que alude Gonzalo. Muy bien. Después te hacemos la otra pregunta. Vamos con Leonardo, que lo dejé ahí ya con la palabra en la boca. Leonardo, tú hablabas un poquito de la carga del pasado, ¿no? De que Uruguay tiene como un convencimiento generalizado a nivel social de que las medidas que de alguna manera lo llevaron a ser una sociedad estable, con ciertos niveles de desarrollo social importantes a nivel regional, son un poco como sagradas e intocables, ¿no? En tus análisis, ¿tú crees que son válidas las mismas recetas que nos llevaron a cierto punto hoy en día como para retomar ese lugar que en algún momento supimos tener? ¿O lo que tenemos que hacer es un poco matar a la vaca, como dicen a nivel corporativo o empresarial, cuando ya la receta que te llevó al éxito no te sirve para seguir avanzando? Oh, qué buena pregunta, ¿no? Porque es un poco qué país queremos. Tenemos una carga importante con ese deber ser retrospectivo, ¿no? Creo que ahí ese imaginario de que en el pasado fuimos una sociedad donde ya estaba todo saldado, entonces no valía la pena, es decir, las motivaciones, es decir, lo que estaban hablando recién, pero visto del otro lado, ¿no? Así que pasa cuando una sociedad que llegó a determinado nivel de auto, digamos, de cierto hedonismo con su situación de integración social, cultural, etcétera, y dice, bueno, ¿y ahora por qué voy? Y después cuando todo eso entró en crisis, es decir, bueno, el país tuvo que adaptarse a un nuevo contexto. Sin duda las situaciones que hicieron de Uruguay una situación singular en Latinoamérica de mediados del siglo XX no pueden ser reproducidas en los mismos términos en el día de hoy. Sin embargo, creo que lo que nos disparan son algunos elementos interesantes, pensar eso en dos aspectos no menores que tienen que ver uno, con el papel del Estado, es decir, que de alguna manera como sociedad en conjunto pensamos que tiene que tener el Estado para propiciar esa integración social y esa movilidad social. Y por otro lado, bueno, la cuestión de las capacidades vinculadas al tipo de empleo que de alguna manera se genera por cierto perfil productivo del país, ¿no? Creo que ahí son como esas cuestiones para pensar cuál es cuál es de alguna manera lo que nos puede hacer hoy, digamos, no es no se puede trasladar en términos lineales. Lo que sí creo una cosa más que es importante, que es esta cuestión de entender la movilidad como un vector, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un origen, un destino y una intensidad. Entonces creo que ahí hay un factor interesante para pensar en esas movilidades diferenciadas, es decir, de cuánto se pueden mover mucho en estas cuestiones longitudinales y cuántos pueden tener mejoras más graduales de su situación que redunden en un mayor bienestar, y en cuánto como sociedad estamos jugados a eso. Pero el deber ser retrospectivo creo que en Uruguay está claro que no anda. Tenemos una linda foto familiar en el pasado, bueno, tratemos de tener una linda foto familiar del futuro y no de copiar la misma, ¿no? Ahora, generalmente, o por lo menos a nivel histórico, se decía que una de las claves para Uruguay había sido su calidad educativa en algún sentido. Hoy lo que estamos viendo son cifras en materia educativa en Uruguay bastante preocupantes, con menos de un 50% de gente que termina la secundaria. ¿Cómo evaluás tú si esa situación desde el punto de vista de la movilidad? Bueno, es una barrera enorme. Fíjate, cuando nosotros hacíamos los mapas del clima educativo de los hogares, vos tenías lugares de Montevideo, el promedio de edad de escolarización de las personas en edad de trabajar no llegaba a los 7 años, y lugares de Montevideo donde eran 14. O sea, ¿qué significa? Que había lugares de la misma ciudad en promedio y sectores importantes donde en promedio las personas del hogar que trabajaban simplemente habían terminado la escuela y hecho algún año secundario.
Y eso se ve también en el mapa de en qué cosas trabajan, obviamente. Y después tenés otro lugar sobre la costa, también absolutamente consolidado, donde en promedio los hogares tienen gente en edad de trabajar que alcanzó el nivel universitario. Entonces, y eso también se refleja en el punto de vista de a qué empleos o qué situación pueden acceder. Entonces, ¿cuál es el problema? De que para los que llegan actualmente a tener 7 u 8 años de escolarización, lograr moverse para tener en promedio 10, 12, terminar en promedio el secundario y llegar a una cuestión profesional, de llegar a nivel universitario, es sumamente difícil pensar en qué tiempo se procesan esos cambios. Creo que lo que nos devuelve el mapa que nosotros miramos y analizamos no es solo la cuestión de las brechas, sino cuánto cuesta como sociedad y cuánto cuesta para los individuos romper esas barreras que le permitan salirse de esos números, que significan en todo caso también una cuestión absolutamente, una fricción muy grande para las oportunidades. Sí, la verdad que tremendo. Felipe, te dejamos ahí un rato, pero vamos contigo ahora. Me parecía llamativo, ¿no? Bueno, todo lo que tú mencionabas sobre la carga valorativa del concepto de desigualdad y cómo generaba como una presión actuar sobre las causas, ¿no? La sensación o lo que uno ha leído es que Venezuela de alguna manera, por lo menos durante muchos años, actuó sobre las causas y por lo menos actuó el Estado de manera muy fuerte para reducir, si se quiere, la parte superior de la pirámide y tener políticas de redistribución. ¿Cómo explicamos entonces, dentro de esta manera, de esta visión de suma cero tan habitual en América Latina, los niveles de pobreza que hay ahora en Venezuela, habiendo el Estado tenido una actitud tan proactiva en esa carga redistributiva? Claro, el problema es, a ver, discursivamente, el, el gobierno o los gobiernos asociados con el chavismo han hecho la venta de una cantidad de acciones de política pública para tratar de achatar la pirámide de la distribución de los ingresos. Sin embargo, cuando se revisa el detalle de estas intervenciones y de estas acciones, no, lo que nos tropezamos es que son acciones restrictivas de libertades. Es decir, por lo general las acciones de carácter redistributivo están tratando de menoscabar los accesos que pueden tener algunos segmentos sociales en favor de otros, aun cuando el acceso favorable que se está dando a estos sectores, digamos, menos favorecidos, no es lo suficientemente significativo. Lo que se hace es crear dependencia. Por eso es que las tasas de desigualdad eh, que se registraron en Venezuela, o que se han registrado en Venezuela en los últimos 25 años, se mantuvieron relativamente estables. Habían unos periodos donde hubo una tendencia a mejorar esta situación, pero esto estaba vinculado principalmente por el ingreso, por el aumento, el incremento de los ingresos petroleros que se dieron aproximadamente entre los años 2004 y 2008. No obedeció realmente a políticas públicas de expansión de oportunidades, políticas públicas efectivas, ¿no? Contrario a lo que, como insisto, el discurso nos manifestó. Ahora, el punto es que esta carga valorativa que observa el concepto de la desigualdad sigue teniendo buenas ventas, sigue teniendo, es de fácil colocación. Si por un lado la desigualdad tiende a generar una suerte de imperativo de actuar para, para eliminarla, para disminuirla. Por otro lado, la movilidad es más bien contingencial, eh, es sinuosa, como decía Leonardo,
identificar la movilidad como un vector con punto de origen, punto de destino e intensidad, ¿qué es lo que nos está sugiriendo? Que al final termina siendo un indicador que tiene que lidiar con la contingencialidad, que tiene que tratar de limitar los factores dentro de esa contingencialidad que le perjudican, que le afectan. ¿Y cuáles son, y que afectan esencialmente? Que la movilidad, no, porque la movilidad es el indicador. O sea, la movilidad lo que nos está dando es una señal que una economía, que una sociedad, que la biografía de los individuos que se desarrollan dentro de una sociedad están compaginadas con las normas y con los fines que está obteniendo esta sociedad. Si no existe esa correspondencia, entonces lo que vamos a tener son valores no óptimos, no suficientes sobre este indicador. Ahora, realmente resulta difícil de creer que una economía que tenga un funcionamiento adecuado en el largo plazo no pueda manifestar tasas favorables de movilidad, porque sencillamente estaría afectando sobre sus propias bases de funcionamiento. Esta creo que es la virtud que tiene los sistemas económicos abiertos, el sistema de libre mercado, la posibilidad de ofrecer, no digamos el tema de la igualdad de oportunidades, yo creo que es igualdad de libertades, porque al final de lo que estamos hablando son de restricciones. Es decir, los accesos a la movilidad están siendo bloqueados, están siendo cauterizados cuando tú tienes dificultades de acceso a las oportunidades. Y las dificultades de acceso a la oportunidad o la no existencia de oportunidades, básicamente, ¿qué es lo que significa no tener acceso? Es estar coartado en la libertad, es no tener posibilidades de escoger, de elegir. De alguna forma, de alguna forma bastante agresiva, las políticas públicas desarrolladas por el gobierno venezolano en los últimos años han sido integrales en la afectación de todos estos sistemas de generación de oportunidades y de aprovechamiento de capacidades de las personas. Hoy, si hay alguna una nación afectada en sus capacidades, precisamente es Venezuela, porque una altísima proporción de estos 5 millones de migrantes tiene que ver en buena medida con los mejores formados, con los más jóvenes y además con los más emprendedores, con los más arriesgados, por llamarlo de alguna forma. Bien. Tenemos algunas preguntas de las personas que están conectadas. Hay una que me parecía interesante, que dice: ¿hay un equívoco en la interpretación de la satisfacción con la vida, con la desigualdad? ¿Qué te parece, Iván? No sé si entendí del todo bien la pregunta. ¿Un equívoco? ¿Podés repetirme? Sí, dice: ¿hay un equívoco en la interpretación de la satisfacción con la vida, con la desigualdad? Más o menos lo que yo estimo que viene la pregunta es por el lado de si no se canaliza, llegado a ciertos niveles de confort o de nivel social, no se canaliza por la desigualdad lo que es una insatisfacción primigenia, digamos, con las cuestiones básicas de la vida. No sé, bueno, sí, a ver, si es que va por ahí, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? La diferencia entre medir la desigualdad en términos de ingreso y en términos de necesidades satisfechas. Obviamente, con tu ingreso, vos comprás bienes y servicios, y la pregunta es, cuando está esta diferencia de ingresos, si se consiguen los mismos bienes y servicios, si las personas están satisfaciendo las mismas necesidades o no. Entonces, en la medida que si hubiera una forma, que al momento no la encontré, de medir necesidades satisfechas, lo más probable cuando nos encontremos es que las personas van consumiendo la misma cantidad de bienes, que cada vez satisfacemos más las mismas necesidades, ¿no? Digamos que a diferencia de que incluso si vamos años para atrás, antes de la Revolución Industrial, o incluso más para atrás todavía, cuando la pobreza en términos mundiales era del 80%, si querés, cuando la pobreza era generalizada, de vuelta, ahí la diferencia entre el 20 y el 80%
era el acceso a agua potable o no. Es decir, una necesidad básica que no se satisfacía. Ahora, obviamente que todavía hay personas que no pueden acceder al agua potable, pero la tendencia es a que eso se vaya reduciendo, ¿no? Y esa es un poco la apuesta con intentar de dar este salto y no quedarnos con los ingresos y tratar de ver qué necesidades están satisfaciendo las personas y cuáles no, ¿no? Digamos, incluso si lo queremos medir por ingreso, e incluso, después María Paz me puede corregir si me equivoco, pero incluso en Chile, que se supone que es el país más desigual, si uno tapa el decil más bajo y el decil más alto, te da que Chile es un país bastante igualitario, no es muy diferente de los otros países. Es decir, que incluso si queremos medir la desigualdad, y ahora saliendo de Chile, en términos de Gini, que yo no estoy muy de acuerdo con Gini, te va a dar también que la desigualdad se está reduciendo. Ahora, si encima que hacemos el esfuerzo de ver los bienes y los servicios que consumimos, se reduce mucho más. Y es más, te diría, y esta distinción que marcaba Gonzalo al principio, de la distinción entre desigualdad y movilidad social, que la desigualdad en algún punto, y volviendo al punto de si es justa o no, es el motor del crecimiento. Porque si uno logró progresar y lo logró de manera justa, y el vecino está diciendo, bueno, ¿cómo hizo? Pero ve que puede lograrlo y lo emula, termina siendo el motor del crecimiento porque actúa en consecuencia. El problema es cuando esta desigualdad se da en términos espurios, como vos me decías. Bueno, no sé si respondí la pregunta, porque no sé si entendí la pregunta, pero bueno, hice el esfuerzo. Sí, un poco para, Calculo que sí vale el esfuerzo. un poco para complementar. Antes de que te iba a decir una cosa, todos estamos un poco de acuerdo en que el índice de Gini suele ser muy, muy engañoso, ¿no? El índice que usamos para medir la desigualdad. ¿Hay algún índice para medir la movilidad social? Bueno, hay un índice, perdón que me meta ahí al medio, no sé, Iván, si querías decir algo. Hay un índice del Foro Económico Mundial, pero no sé si quieres comentar de eso. No, de eso que quería comentar, un trabajo que hizo Claudio Zapelli, que creo que es uruguayo, pero que lo hizo para Chile, que fue midiendo la desigualdad por cohortes, ¿no? Entonces va midiendo un poco generación en generación, que es lo que es difícil de hacer en Argentina, me imagino que también en Venezuela. Pero eso te va dando una noción de la película, de quiénes que estaban en situación de pobreza salieron o no. Y los resultados para Chile son buenísimos. Sí. Sí, justamente eso es un poco la medición misma del concepto de movilidad, ¿no? En cohortes, si van subiendo o no de acuerdo a qué quintilo, qué parte de la escala económica están. De un índice de movilidad social hay uno del Foro Económico Mundial, que la verdad que, o sea, escribí, después les puedo mandarles, si interesados, algún review de eso, que no parecía muy adecuado porque realmente no identificaba muchas de las causas y los problemas que hay detrás de la movilidad. Era más algo justamente analizando muchos temas de sea planes sociales, salarios mínimos si existen o no, cuando salario mínimo a veces lo que lleva a que se genere menos empleo porque es una carga muy alta para algunas empresas o impuestos más altos corporativos, como si eso fuera una señal para más movilidad social, cuando eso genera también más carga a la creación de empleo. Entonces, un índice que se hizo al principio del 2020, al principio de la pandemia, no he visto una segunda edición, pero no me parece muy adecuado y justamente en Archbridge estamos intentando empezar uno. Ahora, justamente este mes empezamos el proyecto. Espero que de aquí a 12 meses tengamos ya una primera edición de ese índice que los vamos a compartir con todo su momento y obviamente creo que colaborar con muchos de los grupos aquí para realizarlo en análisis local, pero realmente lo que hace falta primero es este análisis y un consenso en cuáles son los factores que más explican la movilidad social y eso es lo que falta. Ahora, y por eso estamos un poco haciendo este proyecto, intentando ampliar el abanico, pero después ciertamente ver cuáles son los factores que realmente lo afectan, porque actualmente no hay un análisis muy bueno en cuanto a este tema. Y en el tema de la desigualdad, un poco para seguir con el tema de Gini y otros, es justamente lo que da, lo que mencionabas antes, ¿no? Del juego de que se acostumbramos en la región a hablar de suma cero y hablar en términos estáticos, ¿no? Y eso es lo que es la desigualdad, es una mirada estática de cómo está la distribución de ingreso en un momento en el tiempo. No te dice quién está subiendo o bajando, no te muestra ese dinamismo que usualmente hay en una economía. Y eso justamente es lo que te muestra la movilidad social, un dinamismo. ¿Cuál es la gente que sube los cohortes que mencionaba Iván en esos estudios que hace Zapelli en Chile? Es ese movimiento que hay. Y la desigualdad es un tema muy estático y de suma cero. Entonces, un poco por eso hace falta separar esos conceptos e irnos a un enfoque más dinámico del cual habla, creo que la movilidad social, más generalmente, ¿no? Un, un pequeño agregado.
Martín, sobre, Sí, sobre esta adelante. gracias, Martín, sobre esta pregunta de la desigualdad y lo que decía Gonzalo. Yo creo que difícilmente no puede asociarse el concepto de desigualdad con insatisfacción de la vida. Y por supuesto, yo creo que tiene que ver mucho con un tema, como lo mencionaba Gonzalo, la visión estática de la desigualdad tiene una noción de la riqueza como un recurso finito. Es decir, los indicadores de desigualdad de alguna manera lo que terminan es midiendo de alguna forma, no completamente, pero sí pudiésemos aproximar que estos indicadores miden es un resultado. Y entonces es una desigualdad por resultado. O sea, ¿cuál sería el óptimo de ese indicador en todo caso? La igualdad sustantiva. O sea, el óptimo para alguien que plantea la desigualdad sería una desigualdad muy baja, y la desigualdad más baja posible sería la igualdad sustantiva de los individuos. Igualdad sustantiva por resultados, porque no está considerando la dinámica, no tiene un punto de origen. Puede tener puntos de comparación, pero el proceso histórico, la fluidez, los flujos, los puntos de origen y de finalización, el concepto de desigualdad está incapacitado para absorberlo. Entonces, la noción que maneja, la noción que plantea es la de la riqueza finita. ¿Quiénes están obteniendo una parte o la mayor parte de esa riqueza y quiénes están obteniendo la menor parte? Y bajo esa premisa, la evaluación y el discurso político siempre va a rozar, siempre va a jugar, siempre va a coquetear con el tema de la insatisfacción. Eh, yo la verdad es que no he leído un solo autor, uno solo, que trabaje el tema de la desigualdad y haya hecho la diferenciación entre desigualdad justa y desigualdad injusta. Ninguno. Y en los años 90 lo que sí uno podía apreciar es que en el mundo de los programas sociales se trabajó mucho con un concepto que trataba de hacer una diferenciación entre estos dos tipos de desigualdad, de existir, y era el concepto de equidad. El concepto de equidad era la aceptación era buscar la igualdad dentro de las diferencias. Y el concepto de equidad de alguna manera fue deslizado como para matizar un poco esta percepción que aún es dominante que se tiene sobre el tema de la desigualdad. Creo que ahí es donde está la carga valorativa de este concepto que referimos, y que de alguna forma, más allá de los métodos con los cuales, o sea, sin entrar en el cuestionamiento de los métodos con los cuales se estima, bien sea Gini, Atkinson, estos estadísticos que se han estado empleando, creo que hay un problema en la conceptualización, un problema teórico que limita muchísimo. No desmerito ni menoscabo los usos que se le puedan otorgar y la información que nos pueda dar sobre la situación en determinado momento. Pero creo que no es el indicador que mejor traduce determinados déficits sociales y económicos. Bien. María Paz, cuando hablabas de riqueza finita o de producto finito, hacía así con la cabeza. Tengo una pregunta particular también para María Paz, que es, ¿cómo hizo Chile para cuadruplicar el acceso a la educación? Pregunta un asistente al panel, así que te tiro todos esos dos comentarios a ti, María Paz. Sí, bueno, yo concuerdo con lo que dice Felipe, que al final, y es un poco lo que traté de transmitir en mi presentación inicial, que o sea, los diagnósticos son sumamente importantes a la hora de proponer cuál es la ruta a seguir por la política pública o en general por los países. Entonces, cuando nos ponemos como propósito reducir la desigualdad, la verdad es que, claro, se puede poner, por ejemplo, bajo amenaza el crecimiento económico, que es un elemento clave para lograr el desarrollo y la mejora en el bienestar, y que precisamente, y juntándolo con la otra pregunta, ha sido precisamente la libertad, ha sido un elemento clave que ha permitido que en Chile haya una oferta de educación superior privada, ¿no es cierto? Han habido alumnos que
han recibido, ¿no es cierto?, apoyo del Estado, pero en general ha sido una oferta privada la que ha contribuido en mayor medida a ir aumentando la cantidad de personas que asisten a este nivel educativo. Es un sistema mixto, entonces, que ha permitido una colaboración entre el Estado y los privados, porque en realidad no contamos con los recursos como para que sea el Estado el que permita, ¿no es cierto?, acoger a esa cantidad de estudiantes. Acá había una colaboración desde el sector privado, con inversiones privadas, con también gasto desde los hogares, mucho del cual ha sido subsidiado con créditos, con becas, mejores o peores, pero al fin y al cabo, en la medida de lo posible. Y eso es lo que ha permitido, ¿no es cierto?, que tengamos un sistema de educación superior que haya crecido de esa manera y que, por un lado, ¿no es cierto?, es muy bueno, pero que pienso yo también ayuda a explicar de alguna manera esta insatisfacción con los desafíos o con la solución de los desafíos que todavía siguen pendientes en países como los nuestros. Bien. Para ir cerrando, Leonardo, te hago la última pregunta, y después, Gonzalo, no sé, manejado vos si querés hacer conclusiones, si querés pedir cada uno un comentario. Pero, Leonardo, mi pregunta iba por el lado de, Uruguay es un país que tiene una reputación, o los datos concretos, de tener un Estado muy fuerte, un Estado que actúa fuertemente sobre la economía y con políticas redistributivas muy fuertes. Sin embargo, en 15 años de crecimiento económico, tú planteabas que no se logró ver una mejoría equivalente en los distintos niveles, estratos sociales, ¿no? Entonces, ¿cuál encontrás tú que puede ser la explicación para eso? ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, todo un mapa de políticas públicas para, para instrumentar. No, sí creo que es una cosa que sí importante en el sentido de las dificultades que tuvo el país, es decir, las mejoras fueron evidentes en los distintos estratos. El problema fue que el ritmo al que mejoraron profundizó esas brechas. Es decir, yo creo que ese es el saldo de los 15 años de crecimiento del país. Todos mejoraron, pero mejoraron a ritmos diferenciados y eso incrementó las brechas en los aspectos que terminan siendo significativos en las medidas de movilidad social. Tanto los que lo ven con la estructura relacional de clases sociales, con una cuestión más estructural, que miden la cuestión socioocupacional, en qué trabaja la gente, como lo que lo miran desde el punto de vista de los ingresos. Es decir, todos valoran particularmente los factores de educación y de trabajo. Entonces, y en esos dos factores que fueron los que nosotros particularmente observamos en el estudio, veíamos que el tema era de que los ritmos habían sido diferenciados. Creo que ahí hay un desafío enorme. Yo creo que un elemento no menor, que nosotros el estudio lo planteamos en escala Montevideo, pero que es recuperar el nivel nacional, que es, por ejemplo, la presencia de la educación terciaria en el interior, con una oferta mayor de la Universidad de la República, pero también de instituciones privadas y de otra nueva institucionalidad, también plantea, digamos, acortar esas brechas importantes en el desbalance territorial que tiene el Uruguay con el peso de Montevideo sobre el total del país, que es un desafío enorme también, esa cuestión de tener un desarrollo territorial equilibrado. Creo que ahí el desafío es justamente que en estas etapas de crecimiento, las brechas, digamos, que el crecimiento no profundice algunas brechas, como profundizó en estos últimos décadas, y eso es importante. Fíjate que una cosa pequeña que es, si vos analizás el perfil de tipo de empleo, de acceso a la vivienda, etcétera, de los que están apenas un poco por arriba de la línea de pobreza, si la mayorás, digamos, te da unas características muy similares a quienes están apenas por debajo. Entonces, la cuestión de esto de que definimos más como no ver estas cuestiones de la movilidad o social, es decir, de dónde vamos, de dónde venimos hacia dónde vamos y cuál es la situación de partida respecto a ciertas desigualdades, bueno, de no entender esos límites como cuestiones excluyentes o rígidos, sino como parte de sectores más blandos, con cierto espesor, que hacen ver un poco la riqueza de nuestras sociedades también. Muy bien, muchas gracias, Leonardo. Gonzalo, todo tuyo,
micrófono. No sé si tenés alguna pregunta, si querés ir haciendo un redondeo, una conclusión. A tu orden. No, muchas gracias, Martín, y muchas gracias a todos los panelistas y participantes. No, para concluir, simplemente ahí les puse en el chat otro link también para que puedan comprar el libro en Amazon, o también está directamente de la editorial Lead, que agradecemos nuevamente por toda su ayuda en la publicación. Quisiera que cerremos, teníamos un ejercicio un poco antes de empezar en los últimos días, en que pedíamos a cada autor que intenten de alguna forma resumir sus conclusiones o su capítulo en una frase. Entonces quería que vayamos uno por uno e intentemos resumir cada aporte en solo una frase, ¿no? Yo voy a intentar la mía, y estoy entre de dos frases, entonces tal vez haga trampa e incluya las dos, y decir un poco lo que yo quise explicar en la introducción. Los dos aspectos más importantes para mí son que la desigualdad económica no es lo mismo que movilidad social, y que el vehículo más importante para la movilidad social es un empleo. No sé, seguimos tal vez como veníamos el orden de los speakers. Iván, primero. ¿Qué tal? Me rompiste el esquema porque iba a hacer un paralelismo con una película, pero voy a hacer el esfuerzo de cumplir con la consigna. Con la película, no sé. No, vamos a respetar el chiste. Diría que por ahí la frase que yo trataría de descartar, y por ahí pensándolo en Argentina, es la importancia de recuperar el medio ambiente institucional y económico. Yo creo que sin esa base de la pirámide es difícil que se den las condiciones para una movilidad social ascendente. Aplicado a Argentina, creo que es eso. María Paz. Muchas gracias, Iván. No perder de vista cuáles son las condiciones necesarias para lograr la movilidad, que no son necesariamente las condiciones necesarias para reducir la desigualdad, y que por lo tanto es ahí donde hay que poner nuestros esfuerzos, y repetir una frase que ya dije en mi presentación inicial, pero que me parece que es muy gráfica, de que la movilidad es la realización ex post de las oportunidades económicas distribuidas equitativamente ex ante. Muchísimas gracias, María Paz. Leonardo. Bueno, simplemente plantear es decir, ver que hay un triángulo que tiene que ser virtuoso entre los procesos sociales, económicos e institucionales para permitir, digamos, esas movilidades positivas. Pues siempre estuvimos hablando todo el tiempo acá de la movilidad pensando en las expectativas de mejora, sino que también a veces hay movilidades que son que no son beneficiosas. Y lo de pensar en, bueno, lo que decía la consigna del trabajo nuestro, el territorio es un factor importante. El territorio puede ser una barrera, puede ser un condicionante, pero también puede ser una oportunidad. Así que, bueno, pensar en los aspectos urbanos, territoriales, también es significativo y creo que aporta. Muchas gracias, Leonardo. Y cerramos contigo, Felipe. Gracias, Gonzalo. A ver, brevemente, yo diría que así como la desigualdad es un indicador que tiende a generar resentimiento, me parece que la movilidad va por la vía de otorgar esperanza y sentido al futuro. Creo que la desigualdad ve por el espejo retrovisor constantemente, y la movilidad ve el horizonte, conduce viéndose adelante. Excelente. Muchísimas gracias, Felipe. Una muy buena forma de cerrar el evento, y nuevamente agradecer a todos los panelistas, a todos los participantes, a LEAD. Y estamos grabando la presentación, así que vamos a mandarles después la grabación del evento. Y nuevamente los insto a adquirir la publicación, a visitar las páginas de los diferentes think tanks que hemos tenido aquí presentes: Libertad de Progreso, Libertad de Desarrollo, Centro de Estudios para el Desarrollo y Se Dice Libertad. Así que por favor los insto a todos a visitar las páginas web de estas grandes instituciones. Agradecer mucho a Martín mucho por la moderación de las preguntas. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias a todos.